Bien, chicos, continuando con la programación, en este momento ya tenemos con nosotros a nuestro siguiente expositor, a quien le brindamos un saludo pertinente. El siguiente expositor es un especialista de la DGR, el doctor Carlos García Wong. El doctor es abogado por la Universidad de Lima y magíster en Derecho Empresarial por la misma Casa de Estudios. Cuenta con estudios concluidos en maestría en Gestión Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especializaciones en Administración y Gestión de la Propiedad Estatal. El doctor Carlos nos trae el día de hoy el tema denominado Control, Supervisión y Recuperación de Predios Estatales. Doctor Carlos García, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctor Carlos. ¿Me oye? Buenas noches, Melissa. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los estudiantes de las universidades. Previamente, antes de empezar esta conversatorio, Melissa, por favor, quisiera saber hasta qué hora tengo disponible para poder conversar con los señores y señoritas de, sí, doctor, de este área. son 40 minutos que se le asigna a cada expositor. Ya, entonces tengo hasta las 6:15, como hemos quedado, perdón, 7, ¿entiendo? Hasta las 7, si usted desea algunos minutos para culminar la ponencia, como le decía el doctor Osvaldo, nos hemos ido un poquito del tiempo. Sí, perfecto, no hay problema, al contrario, más bien agradezco a Osvaldo por darme el pase. En este momento agradezco también a la superintendencia, Melissa, también, por darme el pase también y presentarme. Tengo dos retos, estrictamente, y se los comunico a los estudiantes de la Universidad de Derecho y de Ingeniería. Primer reto es que esta hora yo sé que es cansador y ustedes están muy temprano, 4 de la tarde. 4 de la tarde, me imagino deben estar cansados y van a estar pensando, ¿y ahora qué va a hablar Carlos García? Bueno, el tema que me toca hablar son los actos de supervisión que hacemos en la superintendencia, pero tengo dos retos, como le decía. Primero es que acabará a las 7, ¿ya? Va a ser es un reto bien fuerte, pero lo vamos a hacer. Y segundo es que no se queden dormidos, ¿ya? Eso es otro reto que para mí es importante que no lo hagan. Y al contrario, tener mayor interés en este tema. Se lo voy a hacer bien breve. Y no es otra cosa que vamos a entrar y a detalle. Bueno, mi nombre es Carlos García, y sobre todo de supervisión. Y en estos momentos me ha tocado hablar sobre el tema de actos de administración. No sé, Melissa, yo lo puedo pasar mi diapositiva, no hay ningún problema, ¿no? No se preocupe, doctor, como usted desee. Si desea, le apoyo también. Ya, perfecto. Entonces, para que ustedes puedan... Vamos a ver cómo hacer esto. En presentar ahora, doctor, si desea, yo lo puedo pasar, entonces. Sí, pero acá, a ver, perdón, un ratito, tengo, pero tu pantalla, ahí está. Toda la tecnología está tremenda. Vamos a ver. ¿Lo oyeron? Todavía no, doctor, a ver. ¿Todavía no? No, doctor, todavía no se ve. Pero ya... perdón, ahorita vamos a verlo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Todavía, doctor. ¿Sí? ¿Nada? No, todavía no, doctor. ¿Tiene abiertos sus diapositivas, doctor? Sí, están abiertas. Es más, ya lo tengo yo acá. Ya, recién está presentando, doctor. Ya, pero Okay. ha presentado usted Lo que pasa pantalla es, completa. Sí, el problema es del internet, me parece, ¿ah? Vamos a ver. Ya se ve. Sugiero que lo Lo voy ponga a en ampliar. vista, modo lectura, Sí. para que se vea. Sí, en la copita. A ver. ¿Ahora sí? Sí, doctor, excelente. Perfecto, listos. Entonces vamos a empezar. Ya que le dije, tengo un reto de acabar dentro de media hora y en todo caso que no se queden dormidos los estudiantes. Vamos a ver.
A ver, efectivamente hoy día lo que vamos a ver es el control y supervisión de predios del Estado. Entonces, no sé, me gustaría antes de empezar esta conversación, porque me parece que va a ser una conversación entre ustedes y nosotros, pero y la idea es que podamos interactuar, ¿no? Entonces, ¿qué les sugiere la idea de supervisión? ¿Qué creen ustedes? Si alguien me puede dar un alcance de lo que significa supervisar. Si yo le pregunto, ¿qué es para ustedes supervisar? ¿Ustedes qué me dirían? Buenas noches, doctor. Yo considero que es verificar que el predio cumpla con la finalidad para la cual se le fue asignado, ¿no? De su derecho. Perfecto. Verificar un periodo para el cual fue asignado. ¿Otro por Buenas noches, ahí? sí. Buenas noches. Sí, supervisar es monitorear, diferente a fiscalizar, entiendo yo, que es otro tipo de actuación de la administración. Por lo tanto, es corroborar, pues, si lo que está en realidad es conforme a un estándar o a un requisito legal establecido. Corroborar, correcto, corroborar una situación en un hecho determinado, ¿no? En lo que me dice la norma, a fin de establecer si no, si efectivamente cumple o no. ¿Alguien más? ¿Una tercera concepto? Buenas noches. Buenas noches. Podríamos incluir también el tema de verificar, en este caso, si se cumple con la normativa emitida por el ente rector, por la Superintendencia de Bienes Nacionales, y también, en caso de incumplimiento, imponer una sanción. Correcto, correcto. Verificar el incumplimiento que ha realizado, posiblemente ha podido realizar una entidad del Estado, ¿no? En una situación dada. Perfecto. Cada uno de los conceptos dados es correcto. En sí, supervisión es indagar, verificar, corroborar, establecer, ¿no? Confirmar algo que con la realidad, pero en relación a las normativas, ¿no? Ahora, en sí, el acto, antes de empezar esta conversación, quiero hacer lo que son supervisión en relación a del ESB y el acto de supervisión, como ustedes dicen, está en la norma literal F del artículo 4 del Decreto Supremo 019-2019-Vivienda, que establece lo siguiente: supervisión es el acto que desarrolla el ente rector, recaen sobre estos. Asimismo, respecto del cumplimiento del debido procedimiento que ejecutan las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Si ustedes se dan cuenta, todos los conceptos vertidos es correcto. Se asemeja a la realidad, como se dice, ¿no? Al concepto de la normatividad. Y efectivamente, si ustedes analizan este concepto, vamos a sacar ciertos aspectos. Por ejemplo, el ente rector. El acto de supervisión lo desarrolla el ente rector. Y ustedes, de acuerdo a la normatividad que han revisado a lo largo de estos días, el ente rector es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, más conocida como SBN. Y sobre el acto que desarrolla sobre quién, sobre los bienes estatales. Y de acuerdo a los bienes estatales, ¿cuáles son? Los que está definido en el artículo 3 del decreto de nuestra ley, ¿no? Que son los predios, propiamente dicho, las islas, los terrenos, los dominios públicos y dominio privado. Ahora, esto también en el concepto señala actos. Dice, asimismo, sobre los actos que recaen sobre estos. Y efectivamente, nosotros sabemos que en los predios del Estado recaen actos. Ustedes han llevado anteriormente con el doctor Carlos Reategui, subdirector de Administración de Patrimonio Estatal, actos, ¿no? Actos que se realizan en los predios del Estado, como por ejemplo afectaciones en uso, servidumbre, usufructo. Esos son actos que recaen sobre predios del Estado. Entonces, tenemos acá también que eso es el ente rector, supervisa ¿qué? Los actos, supervisa los predios del Estado. Y asimismo, respecto al cumplimiento del debido procedimiento que ejecuten las entidades del Estado. Ustedes saben que todas las entidades del Estado que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales realizan actos sobre esos predios. Y esos actos también son verificados, son supervisados. ¿Por qué? Por el ente rector, por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Por eso que en el concepto de acto de supervisión es importante tenerlo en cuenta. Primero, el ente rector, la SBN. Segundo, sobre bienes estatales. En los actos que recaen sobre los mismos bienes estatales, así como los procedimientos.
Entendiendo esto, tenemos que también hay las garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que ustedes ya también lo han revisado con el doctor José Mas, establece en la literal C como una garantía del sistema es la supervisión permanente. Miren, supervisión permanente a cargo del ente rector de los actos de adquisición, administración y disposición ejecutados por los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente repite que es el ente rector el que realiza la supervisión sobre actos, ¿no es cierto? Sobre actos de adquisición, administración, disposición. Adquisición, una primera de dominio, administración, una acreditación, cesión en uso, y disposición, subasta o venta directa, ¿no? Tenemos varios, pero un ejemplo de ellos son estos. Pero que realizan ¿quiénes? Las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Dentro de lo que es la acción de supervisión, tenemos que señala que son funciones y atribuciones del SBN supervisar los bienes estatales, así como el cumplimiento del debido procedimiento y los actos que ejecuten las entidades pertenecientes al sistema. En caso que la SBN determine infracciones a la normatividad, pondrá en conocimiento a quién, a la entidad pública que está haciendo materia de supervisión y a la Contraloría General de la República, para que realicen las acciones correctivas y sanciones respectivas, bajo responsabilidad del titular de la entidad pública. Si ustedes se dan cuenta, en estos tres conceptos se relacionan entre sí porque establece que la supervisión es del ente rector. Siempre la supervisión va a ser sobre predios del Estado. Y tercero, no solamente son sobre los predios del Estado, sino también los que recaen sobre los mismos, ya pueden ser diversos procedimientos y también actos. Pero más aún, es que si se establecen sanciones, pues se tiene que comunicar ¿quién? Al titular del predio, y también a la Contraloría General de la República para que establezca las sanciones y acciones correctivas que hubiera. Entendiendo esto, nosotros tenemos una directiva. Ahora sí vamos a entrar al caso. Tenemos una directiva 01-2018-SBN, por el cual se aprueba los actos de supervisión. En la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales existe una dirección de gestión de patrimonio estatal. En esa dirección de gestión de patrimonio estatal hay tres subdirecciones, las áreas del INA. Está la subdirección de desarrollo inmobiliario que ve actos de disposición, llámese venta, subasta pública, transferencia. La subdirección de administración de patrimonio estatal que ve actos de adquisición, administración y saneamiento. Y la subdirección de supervisión que se encarga de supervisar ¿qué? Los predios del Estado. ¿Y qué supervisa? No solamente los predios del Estado, sino también los actos que recaen sobre los mismos y los diversos procedimientos que realizan las entidades del Estado respecto a los predios. Ahora vamos a entrar a tallar a cada uno de ellos. La base normativa de esta directiva va a ser siempre el texto único ordenado de la Ley 29.151 y que ha sido aprobado por Decreto Supremo 019-2019-Vivienda, que a lo largo de estas exposiciones ustedes lo han escuchado siempre, diariamente, ¿no? También tenemos el reglamento, que es aprobado por el Decreto Supremo 007, y nuestra directiva. Nosotros en la subdirección de supervisión tenemos una directiva. Esta directiva son diversos procedimientos que establecemos, o como se diría, actividades, mecanismos, procedimientos por el cual nos regimos, y sobre esa base realizamos las supervisiones. Y estas supervisiones tienen un objeto que es al predio de propiedad del Estado. Entonces, bajo esa directiva es como sería nuestro reglamento, nuestra Biblia, ¿no? Perdón, estoy haciendo una conversión poco superlativa, pero sería como nuestro pan de cada día. La directiva 001-2018-SBN. ¿Cuál es la naturaleza en sí de la supervisión? Ya hemos dicho en los conceptos que hemos vertido anteriormente que la supervisión se encarga de ¿qué? De verificar, comprobar, ¿no? Que el predio que es de propiedad del Estado se utiliza debidamente, se use racionalmente, que se cumpla con la finalidad que está establecido en un acto determinado, o que también el procedimiento que se ha utilizado para un determinado acto en un predio del Estado se haya realizado debidamente, correctamente. ¿Cuál es la naturaleza en sí de la supervisión? Primero, que todo pedido, a veces nosotros tenemos denuncias que vienen de terceras personas, nos dicen, ¿saben qué, señores, su superintendencia, hay terrenos que han sido invadidos en la avenida José Gálvez, ubicado en Moquegua, ¿no? Entonces nosotros, sobre esa base, evaluamos, determinamos si efectivamente es de propiedad del Estado.
Pero ¿por qué decimos que son iniciados de oficio? Porque si es cierto, el pedido, o en todo caso la denuncia es de un administrado, esa denuncia la hacemos nuestra. Y nosotros efectuamos como subdirección este pedido, lo tomamos como si fuéramos nosotros y lo iniciamos de oficio, no es de parte. Ahora, cada actuación de supervisión son desde una naturaleza técnica y legal. En la subdirección de supervisión están formadas por brigadas. Una brigada que está conformada por un abogado y un técnico, o un abogado o un ingeniero, o un abogado, un arquitecto o un abogado o un ingeniero. Entonces, justamente las personas que estamos acá, ustedes que están estudiando en la universidad, están estudiando Derecho o Ingeniería o Arquitectura, están ustedes justamente dentro de las posibilidades que puedan estar, ¿no? Y pues que para ustedes no es complicado entender ese tema. Y efectivamente, nosotros nos reunimos en brigada. ¿Para qué? Para determinar ciertas acciones y para también elaborar nuestra información técnico-legal, que ya luego lo voy a comentar. Después, ¿cuál es la naturaleza de la misma supervisión? No se vulnera ni declara derechos de terceros. Efectivamente, nosotros en los actos de supervisión en ningún momento vulneramos derechos ni declaramos derechos a favor de terceros. Solamente verificamos, constatamos una acción fáctica en un determinado momento en un predio de propiedad del Estado. Y por último, se dice, se garantiza en todas las actuaciones el debido proceso y el derecho de defensa. Como ustedes saben, es una garantía de la superintendencia actuar debidamente, también constitucionalmente y legalmente. Por el principio de legalidad, nosotros debemos actuar debidamente, correctamente. No hay, ¿y cuál es nuestra base? Nuestra directiva. La directiva está acorde con la legalidad, con las normas, con la ley, con nuestro decreto supremo y con nuestro reglamento. Entonces, todo está acorde a un principio de legalidad. Ahora, ¿cuáles son sus alcances? La supervisión de los predios estatales, ¿qué comprende? A los de dominio público y dominio privado. Es decir, ¿hay una discriminación? No, todos, ambos. De acuerdo al concepto de predios, vemos dominio público y dominio privado. Y ustedes me pueden decir, ¿qué es un dominio público? ¿Cierto? Y ustedes ya lo han visto. ¿Cuál sería un ejemplo de un dominio público? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué me dirían? ¿Un ejemplo de dominio público? La sede del ministerio, no sé, de uno de los ministerios, por ejemplo. Por ejemplo, usted ha atendido bien el curso de estos días. Efectivamente, puede ser por misma función, ¿no? Una sede. Ahora, ¿qué más? ¿Otro ejemplo de dominio público? Las playas, los parques. Playas, parques, correcto. Parques, correcto. Y si yo le dijera un ejemplo de dominio privado, privado del Estado, dominio privado del Estado. ¿Cuál sería? ¿Cuál cree que sería? Según sé, creo que los parques son de dominio privado. Perdón, no lo entendí, no lo comprendí. Disculpe. No, Perdón, no le escuché la última creo intervención. que los parques son de dominio privado. No, es dominio público, por su uso. Los terrenos seriazos son de dominio privado del Estado, ¿no? Le voy a explicar rápidamente. Los bienes de dominio público y dominio privado. Dominio público, lo que tiene uso de un servicio público. Lo que se da uso o servicio público, y ustedes lo pueden ver en la norma, ¿no? Y establecen ahí los parques, los cementerios, dominio público, o los aportes reglamentarios. Y dominio privado, bien lo dijo, ¿no? Es un terreno eriazo o un terreno que ha sido adquirido, que se inició el procedimiento de primer dominio, es un bien de dominio privado del Estado. ¿Estamos? Una adquisición de una entidad del Estado que ha comprado un predio a un particular, por ejemplo, se convierte en un dominio privado del Estado. Un parque en sí, señor, que dijo que era dominio público, le digo, no es dominio privado, el parque es dominio público, siempre va a ser dominio público, ¿ya? Entonces, teniendo esas diferencias, sí, nosotros hacemos supervisión en bienes de dominio público y dominio privado, teniendo que objeto constatar el fin listo y el uso adecuado de los mismos, ¿estamos? Ahora, ¿cómo se inicia la supervisión? Ahora estamos en supervisión de predios, ya que nosotros tenemos que verificar un predio de propiedad del Estado
y que no esté ocupado y no esté siendo ocupado por terceros, favoreciendo así las invasiones. Ahora, en los actos de supervisión de predios, nosotros siempre nos llega la denuncia de que, señora superintendencia, están invadiendo terreno de propiedad del Estado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que constituirnos en el predio para determinar si efectivamente hay una invasión. Pero previamente a eso, tenemos que constatar que efectivamente sea de propiedad del Estado. Ahora, ¿cómo se inicia la supervisión? De acuerdo a nuestra normatividad, tenemos varias fuentes. La primera fuente es por nuestro plan de supervisión. Este plan de supervisión, cada año la Dirección de Supervisión elabora un proyecto de plan de supervisión 2020, 2021 y así 2022, en donde se establece todas las supervisiones que se va a realizar, tanto supervisión de actos, de predios y de procedimientos a lo largo del año siguiente. Por ejemplo, el 2019, en diciembre, se elaboró un plan 2020 y a lo largo de este 2020 estamos ejecutando ese plan 2020. O sea, todo ya está programado. Ahora, también ¿cómo podemos iniciar una supervisión? A pedido de cualquier unidad de organización de la SBN. Por ejemplo, la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal, SDAPE, puede solicitar que hagamos una supervisión respecto a un predio para comprobar si efectivamente un predio está dándole una supervisión respecto a un predio de propiedad del Estado que, según les ha llegado también la comunicación, ha sido materia de invasión. Entonces, el inicio de supervisión nos puede llegar por el plan de supervisión, segundo, por pedido de cualquier unidad de organización de la SBN, y tercero, por una denuncia interpuesta, ¿por quién? Por un particular. Eso ya lo sabemos. Puede ser, no sé, un tercero que está viendo que personas están invadiendo terrenos de propiedad del Estado y puede solicitar a la SBN a través de los medios que crea conveniente denunciar que un predio de propiedad del Estado está siendo invadido. Y nosotros efectivamente vamos a corroborar ello. Y vamos a ver qué partes tenemos que realizar. En esta parte ya estamos entrando a lo que son el procedimiento en sí de cada uno de las supervisiones de actos, de procedimientos y de predios. En la supervisión de predios, ¿no? Acá vamos a establecer, y acá justamente en esta parte se trata de verificar que el predio de propiedad del Estado esté libre de ocupaciones, de edificaciones y que esté dando el uso racional. ¿Ya? En la etapa de supervisión de acuerdo directiva, en la supervisión de predios hay dos etapas. Supervisiones que estamos realizando. Etapa indagatoria y etapa sustantiva. Siempre va a haber dos etapas. En la supervisión de predios está la etapa indagatoria. Y la etapa indagatoria, ¿en qué consiste? Tiene varios criterios. Por ejemplo, investigación en gabinete. Si a mí me dicen que un predio está siendo invadido, yo tengo que saber si ese que está siendo invadido, primero, es propiedad del Estado. Es decir, que si la SBN tiene competencia o injerencia para poder defender ese predio. Por eso, tenemos que obtener información y documentación referida del predio en materia de supervisión. Verificamos si existen procesos judiciales en trámite que obliguen la suspensión o conclusión de la supervisión. Y tercero, efectuar el análisis de la información y documentación obtenida respecto al predio. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos viene una denuncia, no solamente vamos a ir rápidamente como robot y indagar, es del Estado, vamos a defender. No, porque puede ser propiedad privada, puede ser propiedad de cualquier entidad del Estado. Entonces, por eso es que tenemos que tener nosotros una información debida y correcta. Primero, la información y documentación, que consiste en el predio. Si nos entrega una denuncia y nos dicen la ubicación exacta, sí lo podemos determinar nosotros. Tenemos las bases gráficas, la base del SINAVIP, de la SBN, las bases de diversas entidades del Estado, y podemos corroborar que efectivamente es un predio de propiedad del Estado. También tenemos que verificar si existen procesos judiciales o no. ¿Por qué? Ustedes me pueden preguntar. Y yo les puedo decir, es que si existen procesos judiciales, de acuerdo a nuestra directiva, suspendemos el procedimiento. Ahora, ese proceso judicial tiene que ver mucho con la titularidad del predio.
¿no es cierto? Porque yo lo estoy suspendiendo porque yo no sé si ese predio es terreno de propiedad del Estado o no. Entonces, por eso es que cuando se trata de procesos judiciales, pero la materia sea sobre reivindicación, prescripciones, mejor derecho, nosotros ahí nos detenemos. Porque mañana más tarde puede tener un pronunciamiento del órgano jurisdiccional distinto a lo que nosotros pensábamos. Esa es la etapa indagatoria. Tenemos el informe preliminar. En la etapa indagatoria es importante que los técnicos que van, el abogado y el técnico que va a analizar la denuncia, ¿no? Se tiene que evaluar toda la documentación. Por ejemplo, una vez que lleguen a la conclusión de que el predio es del Estado o no, vamos a llegar a ciertos criterios. Por ejemplo, si el predio es de propiedad estatal, una vez que ustedes se ha averiguado que el predio es de la SBN, que hay documentación que sí corrobora que es del Estado, entonces elaboramos el informe preliminar. Pero también ese informe preliminar puede ser que se constate o se verifique que no sea de propiedad del Estado o es un privado. Por eso hay varios criterios acá. Si el predio es de propiedad estatal, de competencia del SBN, y está inscrito en el registro de predios, se continúa con la supervisión. Perfecto, porque es de propiedad del Estado. En cambio, si el predio es de propiedad privada, concluye la supervisión. Efectivamente, nosotros no tenemos injerencia sobre predios de propiedad del Estado. La SBN solamente supervisa los predios de propiedad del Estado. Entonces, si vemos que es un predio de propiedad privada, concluimos la supervisión. Ahora, si existe un trámite de algún proceso judicial, también se suspende, como ya le comenté, ¿no? Si existiera un proceso de reivindicación mejor derecho, ¿no? Suspendemos la supervisión. ¿Por qué? Porque hay un pronunciamiento previo del órgano jurisdiccional para que nos determine si efectivamente o nos confirme si es de propiedad del Estado o no. Ahora, por último, si el predio es de propiedad estatal, pero no se encuentra inscrito en el registro de predios, se continúa con la supervisión y se solicita una primera inscripción de dominio. Correcto. También se puede hacer el caso que las denuncias pueden caer en que el predio no se encuentre inscrito. Si no se encuentra inscrito, fácil, se lo comunicamos a la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal, que es lo competente para efectuar el procedimiento de primer dominio, para incorporarlo por primera vez en el registro de predios y se inscribe a nombre del Estado. Y ahí podemos hacer una mejor defensa y cautela de los predios de propiedad estatal. En la etapa indagatoria también hacemos inspección en campo. Es importantísimo una inspección en campo. ¿Qué es una inspección en campo? Es una inspección in situ. Entrar al predio, constatar en predio que efectivamente está ocupado, que hay edificaciones o no. La inspección tiene por finalidad, dice, recabar la información sobre la situación física y uso actual del predio y constatar la existencia de edificaciones ocupantes, área ocupada o cualquier otra circunstancia relevante. En estas inspecciones en campo, a lo largo de todas estas supervisiones, es importantísimo. A veces dicen, bueno, la supervisión voy a determinar, es casi lo más importante como una evaluación de documentación, porque la evaluación de documentación lo vemos en frío, pero la inspección en campo, ahí está la riqueza de lo que podamos sacar de esa inspección. Por eso que siempre les digo a los profesionales del área, es importante saber lo que hay en ese predio, si hay efectivamente edificación, porque nos pueden decir una denuncia que esté errada o que de repente no es la correcta. Con la inspección en campo podemos determinar si la ubicación que señala es correcta, primero. Segundo, si hay esas ocupaciones o invasiones existentes. Y también si hay material o edificaciones, de tal forma que podemos removerlo o no. Dependiendo de ello, podemos iniciar una proceso extrajudicial o judicial. Entonces, la inspección en campo es muy importante para nosotros en esta etapa de indagatoria, para poder determinar, ir al siguiente nivel. Y la etapa sustantiva. En esta etapa sustantiva, ya los profesionales están convencidos de que el predio es de propiedad del Estado. Si no fuera de propiedad del Estado, en la etapa indagatoria termina. Pero si es propiedad del Estado, se sigue la siguiente etapa. ¿Y cuál es la etapa? La etapa sustantiva. Ahí el profesional técnico, la brigada, elabora la ficha técnica correspondiente en el formato probado. Me faltó decirle una parte, ¿no? Cuando hacemos inspecciones de campo, siempre elaboramos un acta de inspección. Ese acta de inspección lo que va a hacer es que va a establecer lo que hemos visto en campo, lo ponemos en el documento, en el acta de inspección. O sea, todo lo que vemos, advertimos, lo que nos hablan los denunciantes, lo que nos hablan los denunciados, lo que van a presentar la documentación,
Todo lo consignamos ¿en dónde? En el acta de inspección. Ahora, en la etapa sustantiva, nosotros elaboramos ya el informe de la misma brigada y también, como se señala, de constatar la ocupación de terceros, se elabora un plano de diagnóstico, perimétrico y ubicación que refleje la dirección física encontrada en el inmueble. Entonces, en la etapa sustantiva, elaboro mi ficha técnica. ¿Y esa ficha técnica qué es? Es la copia de la misma acta de inspección. Me pregunta, ¿esa ficha técnica es igual al acta de inspección? Correcto. Pero esta ficha técnica, ¿cuál es la diferencia? Que es ya un formato establecido. Ambos son formatos, pero en todo caso, en la ficha técnica ya hay una minuciosidad sobre los datos del mismo predio. No solamente va a constar lo que hemos visto en campo, sino también otros datos que no constan en la misma acta, ¿no? Tales como la ubicación exacta, los linderos, las colindancias. Es más formal y firmado también por ambos profesionales. La elaboración en la etapa sustantiva, en la elaboración de informe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir los documentos presentados y las evaluaciones realizadas. Va a haber un análisis sustantivo. Lo importante acá es el análisis sustantivo que haga la brigada, es decir, los profesionales, tanto el abogado como el ingeniero o arquitecto. Es importante que determine efectivamente si hay ocupaciones o no, y si es de propiedad del Estado, y tercero, si hay edificaciones. En ese informe tiene que haber también conclusiones, como recomendaciones y acciones complementarias. No solamente se basa en que el predio está ocupado, no está ocupado, sino también qué recomendaciones podemos hacer y acciones complementarias, que me parece que esa es la parte más importante también de la etapa sustantiva. ¿Y cuáles son esas acciones complementarias? En las acciones complementarias se establece, por ejemplo, un informe que hagamos de un acto de supervisión de un predio, se remiten los actuados siempre aquí a la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal. Esta Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal es la dirección, como ya les expliqué anteriormente, que ve por las 3 subdirecciones. ¿Para qué? ¿Para qué se remiten los actuados? Para que por intermedio se remita a la Procuraduría Pública de la SBN a fin de las acciones legales para la recuperación del predio. Es decir, si nosotros determinamos que efectivamente ese predio está siendo invadido, hay edificaciones, le remitimos a través de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal a la Procuraduría Pública para que inicie las acciones de recuperación. Llámese recuperación extrajudicial o judicial. Cualquiera de ellos, la Procuraduría Pública se va a encargar de evaluar ese tema. También se remite a la Subdirección de Registro y Catastro. ¿Qué se remite? Se remite el informe para que actualice los datos en el SINAVIP, ¿no? Se remite toda esa información. Nosotros cuando elaboramos el informe sustantivo o el informe final del acto de supervisión, siempre remitimos a la Subdirección de Registro y Catastro. ¿Para qué? Para que podamos actualizar la información que hay en el SINAVIP. Porque ese predio, si es del Estado, tiene un CUS. Y ese CUS, en ese predio se ha actualizado información, por ejemplo, una inspección. Y esa inspección lo remitimos tiene una ficha. Y esa ficha lo comunicamos ¿a quién? Al SINAVIP. ¿Para qué? Para que lo guarde, para que lo tenga, para que cualquier profesional que pueda indagar sobre ese predio sepa y tenga conocimiento que en el año 2020 la Subdirección de Supervisión realizó una inspección in situ en ese predio en marzo de 2020, donde determinó ciertas características o encontró ciertas características o ocupaciones o no ocupaciones. Entonces es importante siempre actualizar nuestros SINAVIP. Después se solicita a SAPE que evalúe la custodia. Si por ejemplo vemos el predio que se encuentra libre de ocupación, lo remitimos a la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal. ¿Para qué? Para que haga la custodia, es decir, para que ponga letrero, para que, de ser factible, también pueda poner vigilancia, ¿no? Luego, también se solicita a la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario evalúe las acciones de competencia tendientes al desarrollo del portafolio inmobiliario. Puede ser que el predio esté libre de ocupaciones, pero también sea estratégico ese predio, de tal forma que pueda ser materia de subasta pública. Por eso que se señala que si el predio está libre de ocupaciones, es estratégico, y se remite a la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario para que el portafolio inmobiliario pueda, de ser el caso,
¿no? Incorporarlo al portafolio inmobiliario para las posibles subastas públicas que pudieran existir a lo largo del año en la SBN. Entonces, ya tenemos la supervisión de predios. Ya sabemos que la supervisión de predios consta de una verificación de dos etapas, en la etapa indagatoria y la etapa sustantiva. En la etapa indagatoria, evaluamos la información, determinamos la competencia del SBN. Si es de propiedad del Estado, seguimos a la siguiente etapa. Si no fuera de propiedad del Estado, ¿qué pasaría? Concluye. Luego, si estamos en la etapa indagatoria, esto pasa a la etapa, a la etapa sustantiva y determina ciertas acciones. Por ejemplo, en la recuperación del predio ante la Procuraduría Pública, si está libre de ocupaciones, le mandamos a la ISDAPE para que custodie. Si es una área estratégica, materia de subasta pública, lo mandamos al portafolio inmobiliario, que está en la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, para que evalúe su incorporación al mismo. Con esto concluimos la supervisión de predios. Como ya le había comentado, en nuestra directiva, la 001-2018 SBN, tenemos tres supervisiones: supervisión de predios, supervisión de actos y supervisión de procedimientos. Ya hemos concluido la supervisión de predios. Ahora vamos a ver supervisión de actos. Y vamos a la parte medular. Acá en la supervisión de actos, ¿no?, establece lo siguiente: la supervisión de los actos emitidos por las entidades del sistema que recaen sobre bienes inmuebles estatales de su propiedad o bajo su administración tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la finalidad o destino asignado al inmueble y de las obligaciones estipuladas por un acto administrativo, acto jurídico, norma legal. Lo que les mencionaba no es otra cosa que, por ejemplo, un predio, ojo, un predio del Estado, fue afectado en uso por la SBN a favor del Ministerio de Educación para que se construya su sede institucional. Ojo, un predio del Estado afectado en uso a favor del Ministerio de Educación para que construya su sede institucional. Se le afectó en uso por 4 años. En este tipo de supervisión de actos, vamos a supervisar, ¿qué vamos a supervisar? ¿El predio? Vamos a supervisar el acto, es decir, la resolución por la cual la SBN afectó en uso, pero no por la resolución, sino vamos a afectar a la entidad afectataria, es decir, a la favorecida, al Ministerio de Educación, que haya cumplido en el plazo determinado la ejecución de su sede institucional. ¿Estamos? Entonces, aquí estamos verificando exclusivamente los actos. Por ejemplo, una transferencia de un predio a favor de la municipalidad, por ejemplo, a favor de una municipalidad distrital o provincial, para la ejecución de proyectos de vivienda. ¿Es factible o no? Sí, es factible. Entonces, ¿qué vamos a verificar sobre el terreno? El cumplimiento de esa resolución, es decir, la ejecución del proyecto que se debe realizar en un tiempo determinado. Si se verifica que no se cumple con la finalidad, en este caso, por ejemplo, de la afectación en uso, hay una sanción. La sanción sería la extinción. Y en el tema de la transferencia, la sanción por no cumplimiento sería la reversión. Pero ¿qué se va a verificar en estos actos? Se va a verificar que cumpla la entidad beneficiaria con lo que había dispuesto en la resolución. En un caso, en la construcción de la sede institucional, llámese Ministerio de Educación, y en el otro es la transferencia del terreno para proyectos de vivienda. Entonces, si no se cumple con ese proyecto en plazo determinado, hay una sanción. Entonces, diversos actos que verificamos. En lo primero son actos de administración, que pueden ser arrendamientos, servidumbres, constitución de usufructo, constitución de afectaciones en uso, y actos de disposición tenemos a superficie, permuta, transferencia, venta directa, subasta pública. Esto lo vemos en la normatividad de la SB. ¿Cómo se inicia? Y ustedes ya lo hemos visto, es igualito a la supervisión de predios, por el plan de supervisión, por orden superior o pedido de cualquier órgano de la unidad orgánica, y por una denuncia motivada. Es decir, por ejemplo, viene el vecino y dice, ¿sabes qué? El terreno que está siendo afectado en uso, o que fue afectado en uso al Ministerio de Educación, no hay nada, no se ha construido nada. Sobre esa denuncia, nosotros vamos a realizar esa supervisión. Entonces, tenemos por diversas fuentes que nos llega la denuncia. Una supervisión preventiva, ¿qué quiere decir?
¿Cabe una supervisión preventiva? Sí. ¿Y qué es la supervisión preventiva? No es otra cosa que verificar, ¿no?, anticipadamente, antes que se ejecute una situación determinada, que la entidad favorecida esté siguiendo con el procedimiento de cumplimiento de la finalidad. Entonces, ¿cabe esa posibilidad? Sí. Pero la mayoría de veces lo que vamos a ver son ya ejecuciones ya determinadas o ya establecidas. Entonces, vamos a ver que en la supervisión de actos hay 2 etapas, la etapa indagatoria y la etapa sustantiva. Como anteriormente se los mencioné, ¿se acuerdan? Siempre va a haber 2 etapas. En esta etapa vamos a ver la etapa indagatoria. Y es importante establecer, bueno, abrimos el expediente, recopilación de información, acciones que determinar. Ahora, es importante determinar si la etapa indagatoria determinamos que sí, efectivamente, es un periodo de propiedad del Estado, primero, que hay un acto para verificar, prosigue con la información. Pero, ¿qué pasaría si ese periodo determinamos que no es un periodo del Estado, o que ya fue transferido, o que ya fue vendido? Entonces, concluimos con la etapa indagatoria. ¿Qué sucede? Que determinamos que vemos que hay invasiones. Entonces, cerramos la etapa indagatoria y lo mandamos al Procurador Público para que inicie acciones judiciales. ¿Y qué pasaría si hubiera acciones de saneamiento que realizar en etapa indagatoria? Entonces lo mandamos a la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal para que haga su saneamiento correspondiente. Y la pregunta que me hacen es, ¿por qué si hay que hacer saneamiento, por qué no podemos supervisarlo? Porque en el saneamiento vamos a establecer el área exacta para poder determinar si efectivamente cumple o no la finalidad de la afectación. Entonces, para estar seguro sobre un área determinada, tenemos que saber que el predio esté efectivamente saneado. Ahora, en esta etapa de indagatoria, de la supervisión de actos, es importante la inspección. Casi el 90% de lo que podemos determinar y la información es de la inspección en campo. En la inspección se concluye con la suscripción de acta de inspección. Si no se encuentra el beneficiario del predio, en dicho acto, en el plazo de 3 días hábiles se le comunica. Pero acá es importante determinar que si yo estoy verificando un acto de afectación en uso, por el cual se le afectó en uso al Ministerio de Educación para construir su sede institucional en 4 años, yo vea que en esos 4 años sí lo ha cumplido, sí ha ejecutado su sede institucional. Por eso que es importante ver en campo, estar en el campo, ¿no? Comprobar, tomas las fotografías, ¿no? Tomas tu tomas fotográficas respecto a que se ha cumplido. Es más, accedes al predio. Y las opiniones y las inspecciones son inopinadas. No tenemos que tener autorización de nadie, ni de la misma entidad favorecida para poder inspeccionar predios de propiedad del Estado. Se levanta un acta de inspección. Como verán acá ustedes, está el trabajo que hacemos nosotros, la inspección en campo, por ejemplo, levantamiento topográfico, o verificamos que el predio sea de propiedad del Estado. Vamos a diversos terrenos seriazos también para identificarlo. Aquí está el panel fotográfico, por ejemplo, donde terminamos en Google Earth, está desde el punto de vista de la parte desde arriba. Después en campo también determinamos si hay personas que están ocupando el predio o si son las entidades favorecidas que nos den información. Como siempre, tenemos la parte sustantiva. Si en la parte indagatoria determinamos que es viable la verificación en campo toda vez que es una afectación en uso, que es el propio Estado, entonces pasamos a la etapa sustantiva. La etapa sustantiva consiste en verificar el cumplimiento o no de una norma legal reglamentaria. En estos casos de acá, elaboramos los documentos técnicos. Acá, como son procedimientos, son ya de plazos, ¿no?, determinados, pero lo más importante en la etapa sustantiva, ¿cuál es? Que si verificamos que haya ocupación, ¿no?, se va a elaborar siempre un plano diagnóstico o perimétrico, donde refleje la situación física del inmueble. Cuando se constate la ocupación parcial de terceros en el inmueble, también se va a tener que elaborar un plano perimétrico de ubicación y diagnóstico. Y cuando se verifique el incumplimiento parcial de la finalidad, también tenemos que elaborar un plano diagnóstico. Y ustedes me van a decir, ¿por qué elaboramos un plano diagnóstico? Obviamente, pero de un 100 metros cuadrados que se le afecte en uso, los 100 metros cuadrados y que cumpla con la finalidad, no es necesario elaborar un plano perimétrico, un plano diagnóstico. Pero si nosotros comprobamos que
por ejemplo, en el mismo Ministerio de Educación le hemos dado 100 metros cuadrados y solamente está ocupando un 50 metros cuadrados, los otros 50 restantes, ¿dónde quedarán? ¿Dónde vamos a determinar? ¿Se tiene que extinguir la totalidad o se extingue parcialmente? De acuerdo a la normatividad, se extingue parcialmente, pero los otros 50 metros, ¿dónde van a estar? Por eso, que las personas, los técnicos que van de supervisión para determinar la ocupación exacta de cada uno de ellos, tienen que elaborar un plano perimétrico, un plano diagnóstico. ¿Para qué? Para que luego, cuando remitamos esta información a la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal, sepa y determine dónde está el área que no se encuentra ocupada. De tal forma que cuando emita su resolución, va a sustentar cuál es el área ocupada y cuál no es el área ocupada y pueda determinar esas mayores acciones o acciones de recuperación si hubiera lugar, o también establecer que esa área no está siendo afectada, o sea, la extinción parcial pueda ser destinada a otra entidad que sí lo requiera y le pueda dar un uso racional y asequible con los fines de la institución. ¿Cuál es el informe? Si llegamos al informe de supervisión y estamos en el informe sustantivo, acá simple también es, lo más importante es el análisis técnico legal que le podamos hacer, las conclusiones que podamos llegar, pero no menos importantes son las recomendaciones. Las recomendaciones es importante porque de estas acciones, recomendaciones que son como acciones complementarias, ¿no? Que esas acciones complementarias van a servir y van a ser la riqueza de las acciones que hemos determinado como consecuencia de una verificación en campo. Entonces, la ejecución de acciones complementarias tenemos 3 días una vez que hemos concluido con el informe de supervisión, donde podemos establecer lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que en la supervisión de predios se había una actualización? Efectivamente, acá también va a haber una actualización de SINAVIP, para lo cual se remite nuestro informe, obviamente con la ficha técnica, con las fotografías, a la subdirección de registro y catastro. ¿Para qué? Para actualizar la documentación que se encuentra en el SINAVIP de ese predio que tiene un curso determinado. Segundo, se remite a la unidad de trámite el expediente generado para su archivo y custodia, se solicita la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal, de ser el caso, la sucesión de titularidad de la SN sobre el inmueble en caso que corresponda. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué? Porque puede darse el caso que muchas entidades del Estado, en aplicación de la normativa, de la aplicación indebida de las normas de saneamiento, pueden inscribir el dominio a su favor, de tal forma que nosotros, como una acción de supervisión, y determinamos que una entidad del Estado ha aplicado indebidamente una norma de saneamiento, ¿no?, inscribiéndose el dominio a su favor, nosotros podemos concluir que esto, a través de un procedimiento de titularidad, pueda modificar la titularidad del mismo para que se inscriba a favor del Estado. Y eso es una norma aplicable en el CBN y vigente. Después se solicita al beneficiario del acto que efectúe el trámite de la declaratoria de fábrica. Bueno, eso es como consecuencia de una afectación en uso, es una obligación de la entidad beneficiaria efectuar la declaratoria de fábrica. Y si el inmueble en materia de extinción del derecho otorgado o de reversión se encuentra ocupado por la entidad, se informa a la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal para que proceda conforme a lo estipulado en el manual 3.23. En otras palabras, lo que se quiere decir acá es, una vez que nosotros comprobamos que el predio no está siendo afectado en uso o está afectado parcialmente, le comunicamos a la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal. ¿Para qué? Para que ellos inicien un procedimiento de reversión, de extinción de la afectación en uso. Nosotros le proporcionamos la información en un momento determinado a la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal para que ellos procedan con otro procedimiento de indagación, de mandarles escritos para que hagan sus descargos y con mayor análisis puedan determinar si es viable o no extinguir el predio afectado en uso. Es decir, nosotros le proporcionamos a la SDAPE la materia prima para que ellos puedan determinar el inicio del procedimiento de extinción de la afectación en uso. Como ustedes se dan cuenta, estos procedimientos son de obligatorio cumplimiento para todas las áreas porque son transversales. La supervisión, cuando ejecuta o realiza una supervisión,
es transversal, no solamente es a una sola dirección, sino va a otras subdirecciones. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, ¿y qué pasa con las ventas directas? ¿Qué pasa con la subasta pública? Sí, también es materia de verificación. Y si vemos en unos casos que se han cumplido, o las transferencias, por ejemplo, ¿no? Las transferencias, cuando vemos que no han cumplido con la finalidad, es en materia de reversión, entonces iniciamos todo un procedimiento, una supervisión de actos, donde emitimos un informe, y ese informe va directamente también a la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal para que efectúen los descargos y de confirmarse el no cumplimiento de la finalidad o no sustente bien la entidad favorecida respecto al no cumplimiento de la transferencia, se procederá con su reversión. Entonces, hasta acá culminaría el acto de la supervisión de actos. O sea, ya tenemos la supervisión de predios, la supervisión de actos. Y tercero, como consecuencia, tenemos la supervisión de procedimientos. Y esta supervisión de procedimientos es también, no es complicada, es también, y le podría decir, es como yo le decía justamente a una persona que hablaba, ¿no? Es como el Tribunal Constitucional, ¿no? Que verificamos el cumplimiento del debido procedimiento, como en la Corte Suprema, del debido procedimiento. Y efectivamente, entonces otra cosa que es ello, vemos que las entidades del Estado en el cual se han ejecutado procedimientos sobre predios de propiedad del Estado lo hayan cumplido debidamente, sin irse de la norma, ¿no? Entonces, el primer alcance que podemos hacer sobre la supervisión de procedimientos es la supervisión de procedimientos ejecutados por las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene como objeto verificar el cumplimiento del debido procedimiento a efectos de cautelar la observancia de las garantías, requisitos y procedimientos contenidos en la norma legal que regula la gestión de los bienes estatales. Ahora, ustedes pueden decir, pero ¿cómo es ello? Por ejemplo, si una entidad del Estado ha realizado, a través de un procedimiento de saneamiento, ha inscrito indebidamente la titularidad a su favor, nosotros, en aplicación de esta norma, de nuestro acto de supervisión, podemos determinar si esa institución o si esa entidad ha aplicado bien. Y para eso, nosotros tenemos que pedir la documentación necesaria. Tenemos que ver por todos los medios cómo ha sido su procedimiento, cómo ha actuado. De tal forma que luego, como examen, verificamos todo. De tal forma que nosotros podemos determinar que efectivamente lo ha realizado bien o no lo ha hecho bien, lo ha realizado mal y encima indebidamente, y como consecuencia de ello va a establecer sanciones. Somos competentes para ver a todas las entidades del Estado, a todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ahora, ¿cuál sería el segundo alcance de esta supervisión de procedimientos? La supervisión de procedimientos se desarrolla en todos los actos regulados por la normativa del sistema, con incidencia en los gobiernos regionales con funciones transferidas. También le damos incidencia en los gobiernos regionales con funciones transferidas. ¿Por qué? Porque con estos gobiernos regionales, que son 7 actualmente, es como una SBN, pero pequeño, en cada gobierno regional, donde realizan actos. ¿Qué actos? Acto de adquisición, acto de administración, acto de disposición, ¿no? Y donde, como realizan actos, tenemos que verificar el cumplimiento del debido procedimiento. Por eso existe la supervisión de procedimientos. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos ¿qué actos? Acto de adquisición, como la primera dominio, dación en pago, reversiones, los actos de administración, afectación, cesión, comodato, usufructo, y acto de disposición, venta, permuta, transferencia, es todo lo que haya. Ustedes saben ya las transferencias de funciones, ¿no? Son 7 gobiernos regionales, que son Amazonas, Arequipa, Lambayeque, San Martín, Tacna, Tumbes, y la provincia constitucional del Callao. ¿Por qué las demás no? Porque fueron, todavía no cumplido con efectivizarse no cumplió con lo que establecía la norma, ¿no? Entonces todavía están en evaluación, pero espero que pronto ya suceda ello, ¿no? El alcance 3 de la supervisión de procedimiento es, estamos supervisando el libre acceso de playas. Como ustedes saben, con el doctor Osvaldo Rojas han tenido anteriormente una conversación respecto a la ley de playas. Y justamente dentro de la ley de playas de la ley 26856, ustedes saben que en los balnearios siempre, en las playas hay balnearios, ¿no?
y las municipalidades deben de respetar, y todos debemos respetar el libre acceso a las playas. Entonces, dentro de nuestras obligaciones y nuestra gestión es velar por el cumplimiento del libre acceso a las playas en el marco de la ley 26856. Ustedes saben que la ley, el acceso a playas es de uso público, en la ley es prescriptible, y que todos tienen el ingreso asegurado, ¿no? Se supone que no debe haber ninguna prohibición para ingresar a las playas. La entidad que ve ese cumplimiento, bueno, es la SBN, pero la entidad que tiene que también ya velar efectivamente es las municipalidades. Si ustedes se dan cuenta, en la supervisión de procedimientos también hay dos etapas, indagatoria y sustantiva. En la etapa indagatoria se identifica el procedimiento en materia de supervisión, evaluando los hechos detallados en los documentos internos y externos. Segundo, se solicita a la entidad del sistema que ejecutó el procedimiento que remita todo el expediente administrativo. ¿Para qué? Para su evaluación. Y luego de ello se puede realizar visitas inopinadas a la entidad que realizó el procedimiento con el fin de recabar la información pertinente para la continuación de la supervisión. Ojo, en este tipo de procedimientos no necesariamente hay visitas en campo, pero de acuerdo a la experiencia, a las casuísticas que hemos tenido, en algunos casos es muy importante, sobre todo cuando se trata de terrenos en playa, es muy importante que nosotros hagamos inspección en campo, o cuando se trata también de saneamiento, es importante también establecer estas inspecciones. Como si ustedes saben, hay dos etapas, indagatoria y la etapa sustantiva. No hemos inventado la pólvora, se repite nuevamente. En el informe preliminar, nosotros vamos a determinar ciertas acciones. Si se cuenta con información suficiente, ¿no?, y se determina una presunta infracción, se continúa con la supervisión. Si el procedimiento recae sobre un bien de propiedad privada, obviamente concluye, porque ustedes saben, nosotros no supervisamos predios de propiedad de privada, solamente del Estado. Si existe trámite de algún proceso judicial que verse sobre propiedad o posesión, concluimos. Si la supervisión de procedimientos es competencia de la entidad, concluye la supervisión, obviamente por competencia. Y si el procedimiento ha sido efectuado por un particular que no forma parte del sistema, la supervisión también concluye. En la etapa indagatoria, como les dije, no es recurrente, pero sí es viable la inspección en campo. Como le dije, excepcionalmente puede efectuarse la inspección del predio del procedimiento siempre y cuando la autorización sea indispensable para los fines de supervisión. En la etapa sustantiva, la riqueza de la etapa sustantiva está en el análisis que podamos hacer y también de las acciones complementarias. Obviamente, si determinamos que la entidad ha utilizado indebidamente la norma, ¿no?, que ha cometido ciertos actos que ya lindan con tipo penal o acciones contrarias a las normas, entonces vamos a determinar ciertas acciones y eso lo vamos a establecer en las acciones complementarias. En el informe final, en el informe sustantivo, en el informe de supervisión, expresamente, y mejor dicho, informe de supervisión, vamos a establecer lo siguiente. Si es que determinamos que ha habido una infracción en la norma, vamos a solicitar a la entidad que anule el acto emitido o extinga, rescinda, resuelva el contrato otorgado por el procedimiento supervisado conforme a la normativa legal vigente. Nosotros en casos hemos determinado que municipalidades o entidades del Estado declaren nulo resoluciones que habían dispuesto, afectado o habían accionado en contra de predios de propiedad del Estado. Sí con nuestros informes, sí lo hemos realizado. Hemos visto a lo largo del año pasado que en atención a nuestro informe se han podido declarar nulidades de resoluciones donde ha imperado la normatividad vigente. Otro punto es oficiar al titular de la entidad por intermedio de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal a la Contraloría General de la República, comunicando la existencia de infracciones a la normatividad para su implementación de acciones correctivas. Esto es muy importante. Cuando determinamos que una entidad del Estado, es decir, las personas que han intervenido en un acto, ¿no?, de una entidad determinada, se debe comunicar a través de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal a la Contraloría General de la República para que ellos evalúen y establezcan acciones correctivas y las sanciones que pudiera haber. Ahora, también, de ser el caso, se le comunica a la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal para que pueda asumir la titularidad. ¿Se acuerdan cuando le hablaba cuando hay una indebida aplicación de la norma de saneamiento?
¿Y cuál es la indebida? Que una entidad del Estado asuma la titularidad o inscriba su titularidad cuando no le corresponde. Entonces, ahí aplica indebidamente la norma de saneamiento, porque la norma de saneamiento no es para que entidades del Estado se apropien de titularidad ajena o de otra entidad, sino para que apliquen debidamente, para que haya una realidad jurídica y se refleje en la realidad, en las partidas registrales. Pero acá muchas entidades del Estado, aprovechándose de esas normas, pues se apropian de esos bienes y se inscriben las titularidades de los mismos, aplicando indebidamente las normas. Cuando detectamos ello, también se lo comunicamos a la Contraloría, se lo comunicamos a la misma titular registral para que tenga conocimiento, para que declare la nulidad de esas resoluciones, y también lo mandamos a la Procuraduría Pública para iniciar acciones de defensa. Entonces, ya tenemos esas etapas. Si ustedes se han dado cuenta, estos procedimientos no es otra cosa que son repeticiones de lo mismo, pero atacan a diversas situaciones. Primero, a terrenos de propiedad del Estado. Segundo, a actos que recaen sobre los predios. Y tercero, sobre procedimientos que pueden realizar entidades del sistema, pero que lo realizan indebidamente, ¿no? Esa es la parte negativa, pero entiendo yo que lo que debe ser que cada entidad del Estado debe de realizar, ejecutar sus normas de acuerdo a la normativa vigente, que no es otra cosa que ese cumplimiento de la norma, ¿no? En todo caso, lo que quería transmitirlo, creo que no he cumplido mi segunda situación, era que al llegar a las 7, pero bueno, ese es lo que he podido correr a lo largo de estas 45 minutos. No sé si ustedes, Melissa, ¿no? Por mi parte, yo ya he terminado, no sé si tienen una consulta que realizar, estoy dispuesto yo, como último ponente, me parece, o último expositor, a hablar, no sé, como gusten. Muchas gracias, doctor Carlos. El agradecimiento por parte de los alumnos, el mío propio, de toda la organización, por su participación esta noche con la ponencia que nos ha brindado, importantísima, por supuesto, para la formación de nuestros alumnos. Tenemos una consulta a través del chat, doctor, y con eso cerramos ya la noche. La consulta llega a cargo de la alumna Noelia Buendía. Noelia saluda su ponencia y pregunta lo siguiente. Sobre el portafolio inmobiliario, ¿los predios que ingresan a este solo son para subasta o venta? ¿O también son predios mediante los cuales se puede otorgar derechos como la afectación en uso, la cesión en uso, si son de libre disponibilidad? Adelante, doctor. Sí, en realidad el portafolio inmobiliario se ha concebido no solamente para las subastas públicas o para las ventas, sino también, como siempre se ha sabido, es que los predios de propiedad del Estado tienen un valor total. Ustedes saben que los predios de propiedad del Estado tienen valor. En todo caso, lo que sí se determina es que en el portafolio inmobiliario se va a establecer la riqueza del predio. Ya tienen sus características establecidas y puede determinar que sea para subasta pública, para venta, para usufructo, no solamente para las ventas, sino también para otros actos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso sí, que nos quede claro. Ahora, efectivamente, ¿todo va a subasta pública? No necesariamente todo va a subasta pública. Eso depende del análisis que hagan los profesionales del portafolio inmobiliario. ¿Estamos? Entonces, no sé si he respondido a su pregunta, pero no todo lo que van al portafolio es para venta. Parte del mismo sí, pero otras partes van para, por ejemplo, hay un predio que justamente hace unos años se determinó que no necesariamente era para subasta pública, sino era estaba para usufructos. Ahora, las afectaciones en uso, por ejemplo, en sí son pedidos que realizan las entidades del Estado sobre bienes de dominio privado del Estado, ¿no es cierto? Pero para un fin determinado. Pero no necesariamente tienen que estar en el portafolio, eso sí que no. Eso lo tenemos en cartera, pero no va al portafolio inmobiliario. Todos los terrenos que tenemos, algunos van al portafolio, porque esos van para el tema de subastas o verificar que para otras clases de actos,
pero no necesariamente tiene que ir al portafolio para que sean afectaciones en uso, porque yo puedo determinar que un predio de propiedad del Estado esté inscrito o está en el SINAVIP, y sobre esa base yo poder solicitar una afectación en uso y me lo pueden afectar, no hay ningún inconveniente. No necesariamente tiene que ir al portafolio inmobiliario. Ojo. ¿Ya? ¿Entendieron eso o no? Sí, doctor. Lo voy a Muchos buscar responden a través interrogante. del chat, que está todo muy Lo voy a claro, buscar doctor. interrogante. ¿Saben por qué? Más voy a andar sobre ese tema, porque estoy viendo con la cara de interrogante, no sé si por ahora o es porque no me han entendido, pero vuelvo a repetir. Hay terrenos que están en el portafolio que van a ser para subasta, ¿ya? Pero también hay otros terrenos que son de propiedad del Estado y que están en el SINAVIP también. Ustedes saben que el SINAVIP es el Sistema de Información de Bienes, los Bienes Inmuebles del Estado, donde se encuentran, están todos los terrenos. Ahora, ¿tiene que estar el terreno en el portafolio inmobiliario para pedir una afectación de uso? No, en ningún momento. Eso, yo puedo solicitar una verificación en el ASB, no puedo determinar que es un terreno de propiedad del Estado, constatando dónde en el SINAVIP si es de propiedad del Estado o no. Y si es de propiedad del Estado, primer punto. Segundo, si está desocupado o no. Segundo. Y tercero, si es ejecutado mi proyecto. Y es viable que yo le pueda pedir una afectación en uso sin necesidad que esté en el portafolio, porque es un terreno de propiedad del Estado. ¿Estamos? Entonces, no hay inconveniente en ello. No tiene que estar en el portafolio inmobiliario para pedir una afectación en uso. Ojo, ¿estamos? Lo que se utiliza en el portafolio inmobiliario es para, lo que más se ha visto es para el tema de subasta, ¿no? Pero no necesariamente es que tiene que estar en el portafolio para que sea una afectación en uso, una cesión en uso. No es así. Yo puedo identificar plenamente un predio de propiedad estatal sin que esté en el portafolio. Y puedo pedir cualquier acto de administración o inclusive un acto de disposición. Ahora sí, más claro. Clarísimo, ¿Alguna pregunta doctor. más? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, doctor, ha sido la única pregunta que hemos reportado por el chat. Simplemente agradecer por su exposición de esta noche nuevamente y a los alumnos también por la buena disposición que han tenido de quedarse un poco más de media hora del horario establecido. Chicos, muchas gracias. Esto habla muy bien de ustedes, por supuesto, del interés que tienen por aprender un poco más acerca del manejo de la gestión de la propiedad estatal. Doctor Carlos, muy buenas noches y muchísimas gracias. Con usted cerramos la noche. ¿Me permites un ratito, doctora Peralta? ¿Me permites un ratito? Claro que sí, doctor, adelante. Sé que es muy tarde y mes pasado yo no cumplí mi segunda promesa de hacerlo rápido, pero creo que era necesario para poder que ustedes entiendan cuál es la situación de las supervisiones. Los terrenos de propiedad del Estado en realidad es muy importante. A mí no me enseñaron en la universidad, ya, lo que yo soy abogado, y no me enseñaron lo que es propiedad estatal. Yo cuando llegué a la superintendencia dije, bueno, esta superintendencia yo no estoy ni una semana. Bueno, yo tengo mis años acá en la superintendencia. Y son temas muy importantes, son temas importantes que no enseñan en la universidad, pero que si nosotros le revisamos, nos vamos a dar el gustito por aprender. Esto no te enseñan en una universidad, no te enseñan en un estudio de abogados, se los digo así, ni tampoco te enseñan en la facultad de ingeniería. Y eso lo aprendemos día a día, hacemos huella al andar. Pero lo que quiero decir es, primero, agradecer a cada uno de ustedes, a ti, doctora Peralta, por tu paciencia, y por tu diferencia, a ustedes, chicos, por estar despiertos, por tener interés de aprender, y espero que haya llegado un poco lo que les he comentado. Pero lo más importante de todo esto es que siempre revisen, siempre evalúen, siempre no se queden con lo que son propiedad del Estado, vean más allá. Esto es una pincelada de lo que podemos dar, pero yo sé que ustedes, si tienen interés, van a cumplirlo, van a mejorar y vamos a ser un mejor país. Sobre todo en que ustedes van a difundir más lo que son terrenos de propiedad del Estado. Por mi parte, les agradezco por el tiempo. En serio, como dice la doctora Peralta, habla mucho de ustedes. Y qué bueno que ustedes estén atendiendo este tema. Muchas gracias. Buenas noches.